entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo de tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retomó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte y tu aguijón, el Rey resucitó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retomó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte y tu aguijón, el Rey resucitó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. Vivo está, vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos
Buenas tardes, mis hermanos, mis amigos y también a todos los cercanos y también los más lejanos. Un gusto saludarles para acercarnos en un instante al consejo necesario y valioso de la palabra del Señor. Y así que a todos los amigos, un abrazo, el cariño de la iglesia para todos los de Chile, los del extranjero, los de Viña del Mar, los de Santiago y por muchas regiones también. Tenemos muchos amigos que están siguiendo el consejo de la palabra de Dios en estos días de necesidad. Así que muchas gracias por la cercanía y por estar juntos nuevamente en esta hermosa tarde. Y pidamos a Dios que nos bendiga en esta hora, en esta sesión en la palabra del Señor. Padre del cielo, muchas gracias porque tu palabra se hace necesaria, se hace imprescindible, Señor, en estos días de discusiones, en estos días de confusión, en estos días Señor, de tanta contingencia, de tanto movimiento, de tantas cosas que de pronto hacen que el paso del pueblo de Dios se hace cada vez más difícil en medio de tantas situaciones que tenemos que aceptar casi como una normalidad, pero no es tan fácil, Señor. Por eso yo pido que pongas la paciencia en cada uno de tus hijos, Señor, en las iglesias, para saber esperar tu tiempo, en obediencia y en respeto también a todas las autoridades que están sobre nosotros. Te pedimos, Padre, que esta palabra sea bendición para todo hermano y hermana que está conectado en esta tarde. Que esta palabra nos dé un impulso espiritual y una renovación de fuerzas en esta tarea, en esta, Señor, transición, en este momento cuando necesitamos mucha fuerza del cielo para encarar todos los desafíos de la vida. Pido que nos bendigas y bendiga a todo tu pueblo, a la familia, a los pequeñitos, a los adultos mayores, que tu mano esté con ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi tema en esta tarde es un tema muy, muy directo y uno de los protagonistas, digamos, actor, es un profeta muy conocido en la Biblia llamado Eliseo. Y esta palabra se encuentra en 2 Reyes capítulo 4, verso 38. Mi tema se llama Volviendo al lugar de pacto. Volviendo al lugar de pacto. Y dice el verso que yo le quiero compartir ahora, en 2 de Reyes. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que eran. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla y no se puede comer. No lo pudieron comer. El profeta entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla y dijo: dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Esta palabra
palabra de Dios. El protagonista, el profeta Eliseo. Este hombre sí sabía qué hacer y a dónde ir en los días de crisis. Él sabía. Él volvió al lugar de pacto. Volvió al lugar del pacto. Gilgal era un lugar donde hubo pacto. En la crisis, este profeta sabía qué hacer y a dónde ir. Y es lo que a nosotros nos cuesta también a veces encajar. ¿Qué hacemos en tiempos de crisis? ¿A dónde ir en los días de crisis? Él volvió a un lugar donde en la palabra figura un pacto del pueblo de Dios con Dios. Y eso fue un pacto bien fuerte, bien sangriento, porque ese pacto era un pacto de donde hubo también circuncisión. Fue un pacto doloroso, un lugar donde cayó sangre. Y el pacto te recuerda quién tú eres, te recuerda de dónde vienes, te recuerda tu herencia, te recuerda las promesas, te recuerda tu protección, tus derechos. En los días de crisis, Dios te asegura provisión. Te asegura provisión. Hay un lugar llamado allí. Hay un lugar donde está tu provisión, mi querido hermano, mi querida hermana. Y allí está también el lugar de tu obediencia. Hay una diferencia entre males y circunstancias. Hay una diferencia. Lo que tú y yo estamos pasando, lo que las naciones están pasando, usted lo puede encajar en la categoría de males o de circunstancias. ¿Cuál le asienta mejor a usted? Yo en lo personal me voy a definir por entender esta crisis como circunstancial. No solamente como un mal establecido y insertado para quedarse. No, yo sigo pensando lo que los profetas creían, que toda esa situación presente era circunstancial, momentánea y tenía un tiempo de cierre, de término. Y así como tenemos que enfrentar estos meses, que ya han pasado meses, estos meses, con esa mentalidad. Esto no se va a quedar ahí, no es para siempre, es circunstancial. Y yo quiero decirle que en los días de crisis, Dios te asegura tu provisión. Si pudiéramos abrir un micrófono aquí, estoy seguro que, y pedir a alguien de los oyentes, estoy seguro que más de uno, más de 10, más de 100, más de 200 levantarían la mano para decir, pastor, tiene razón, Dios ha sido fiel. Estoy en el lugar de pacto, donde Él prometió, donde Él se comprometió con su pueblo. Y todavía Él mantiene su compromiso con ese pueblo, porque tiene una historia, porque tiene un proyecto que trasciende las edades, y usted está metido en ese programa divino. Estoy metido yo también. Entonces esto te da seguridad. Aleluya. En los días de crisis, mi hermano, yo le digo, Dios te asegura tu protección. Y no solamente tu protección, te asegura tu provisión. Créalo de corazón.
Y en tu hora con Dios, en tu momento con Dios, dile, Señor, yo quiero estar en el lugar del pacto, renovar mi pacto contigo, porque sé que en ese pacto está tu voluntad, está tu buen deseo, está tu mano que me va a guiar, que va a tener misericordia de mi vida, de mis hijos, de mi nación y de los adultos mayores, de los pobres, de todo. Dios está en ti y para trabajar a través de ti también. Hay un lugar llamado allí. Allí es el lugar de tu obediencia, de mi obediencia. Hay una diferencia, ya lo dije ya, entre males y circunstancias. Lo que tú estás pasando, lo que yo estoy pasando, lo que las naciones están pasando, define a lo mejor como circunstancias. El otro término es como muy definitivo, como impasable, imparable. Pero al definirlo como circunstancia, te crea una sensación de que esto va a pasar. Esto no se va a quedar así. Vienen cambios. Y lo más seguro que el cambio te lleve y te dirija a un mejor nivel que cuando empezó esta situación de crisis. Esto es lo que te quiero compartir hoy día. Siempre, escucha esto, siempre que tú estás por entrar a un tiempo de cumplimientos proféticos, siempre, cuando la iglesia va a entrar a un tiempo de cumplimiento, de bendición, de desarrollo, la crisis viene a golpear. ¿Escuchó eso? La crisis viene a golpear. Guarde eso en su corazón. La crisis viene a golpear. Yo le puedo dar un testimonio de esa gran revolución de amor y de avivamiento que hubo en los 70. Y en medio de toda esa gran bendición de salvación de personas, de jóvenes drogadictos restaurados y cambiados, después hubo una situación contraria, un cambio inesperado. El país se dividió, estalló en violencia, persecuciones, muertos, exiliados, y todo eso lo vivimos. Así que muchos de los eventos en la historia tienen que ver con eventos divinos también que van paralelos. Así que prepárate, porque en esta situación Dios va a sacar lo mejor de tu vida. Lo mejor de tu vida no ha salido todavía. Lo mejor de mí todavía no ha salido. Espero que tenga toda la vida para seguir sacando lo que Dios quiere que yo saque. Pero yo le pido que lo vea con ese lente. Cuando se está por entrar a un tiempo de cumplimiento profético, la crisis viene a golpear. Yo eso lo aplaudo, porque yo sé que todo esto, toda esta crisis, no es otra cosa que preparar el camino para un evento del cielo, para una intervención divina en la tierra, en nuestra nación, y nos vamos a levantar en victoria. Tu familia se va a levantar, los hijos se van a levantar, los predicadores se van a levantar. La iglesia mañana no va a tener dónde guardar tanta gente. La gente va a buscar a Dios, va a querer refugiarse al abrigo del Altísimo. Aleluya. Aleluya.
Necesidad y crisis siempre aparecen por dos razones. Primero, para extraviarte a ti y a mí del propósito de Dios, haciendo presión para que comencemos a hablar de la situación que nos rodea. Y el diálogo y la conversación ya es todo hablar de la crisis, de la crisis, de la crisis, de la crisis, de la crisis. Y Dios desaparece de nuestras conversaciones. Dios desaparece de nuestro caminar diario. Le damos toda la atención a esa situación que desde el punto de vista bíblico es temporal, como todas las cosas. Así que fuerza, hermano. Fuerza, fuerza. No hablemos tanto de la situación que nos rodea. Hablemos más del propósito de Dios y de la bendición que te viene de camino. Algo grande está asomando. Y una cosa muy importante que te quiero dejar. Cuando las cosas están mal, se prueba lo que hay en el corazón. ¿Escuchó eso? Cuando las cosas están mal, sale mi verdadera identidad. Ahí me muestro cómo soy. Se prueba lo que tengo en el corazón. Cuando vino la crisis, Eliseo no habló con nadie. Él dice que volvió a Gilgal. ¿Qué tiene que ver Gilgal? Él volvió a Gilgal porque en ese lugar era un lugar de pacto y de consagración para recordar lo que Dios había hecho con ellos. Gilgal era un tiempo, el lugar es donde en los días de Josué, el pueblo fue circuncidado en el desierto. Eso ha sido un programa pero increíble. Yo creo que viendo eso, hombres ya jóvenes y los sacerdotes pasando navaja en el prepucio de los hombres en ese pacto que hicieron con Dios, fue sangriento. Yo no sé si yo me habría quedado en la fila ahí bien parado para someterme a eso, porque ha sido terrible ver hombres cortados y sin precariamente con esas navajas, sin médicos ahí y con un sol abrasador en el desierto. El dolor ha sido tremendo, pero era el lugar de pacto. Y cuando vino la crisis, Eliseo fue a Gilgal a recordarle a Dios que en ese lugar Dios había hecho pacto con su pueblo. ¿Qué tú tienes que hacer en crisis? ¿Qué tengo que hacer yo en crisis? ¿Arrancar de Dios? ¿Arrancar de la iglesia? ¿O volver al pacto? ¿Volver a mi iglesia? ¿Volver a doblar mi rodilla? ¿Volver a levantar mis manos? ¿Volver a decir a Dios, gracias Dios? Gracias. Yo sé que en este desierto tú me vas a bendecir. Este es el lugar del pacto. Aquí en esta iglesia yo nací. Aquí en esta iglesia yo me casé, en esta iglesia me quedo, en esta iglesia nacieron mis hijos, aquí me quedo, yo vuelvo al pacto y en esta crisis yo me refugio en tu casa. La crisis no es para que tú arranques, es para que vuelvas al lugar de tu pacto con Dios. Y en ese lugar se resuelve la crisis. Dios está ahí, como cantamos, Dios está aquí. Qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. ¿Te acuerdas esas viejas canciones? Dios está ahí. Y en crisis, ¿a dónde tengo que ir yo? Tengo que volver a Gilgal, al lugar de mi pacto.
al lugar donde yo me encontré con Él por primera vez. Ahí tengo que volver. Luego los templos se van a abrir y yo sueño con ver gente corriendo a la casa de Dios, con sus hijos, con sus nietos, con todo el mundo, toda la casa. Yo siento que eso se viene. Amén. Gilgal fue el lugar de consagración, pero también fue un lugar de dolor. ¿Aló? Sí, Señor. Ellos se consagraron, pero ellos fueron circuncidados. Dolió. Y dolió por varios días. Acuérdate que no habían médicos, no habían medicinas curativas, no habían para desinfectar, nada. El corte fue así. Toda la vida esos hombres se acordaron de ese pacto. Yo me acuerdo de ese pacto. ¿Tú te acuerdas de tu pacto con Dios? ¿Te acuerdas cuando llegaste en lágrimas a la iglesia porque te morías por ese cáncer? ¿Te acuerdas cuando llegaste en lágrimas a tu iglesia cuando tu matrimonio estaba desmembrado y ya todo parecía terminar? ¿No te acuerdas de eso? Pero llegaste a Gilgal, el lugar de pacto, y Dios hizo milagros por ti. Que esta crisis no te aleje de Gilgal. Vuelve a Gilgal, al lugar del pacto. Ahí corrieron los profetas a recordarle a Dios. Dios, hicimos pacto contigo. Por meses estuve con todo todo herido porque la circuncisión me costó cerrarla. Por meses tú hiciste un pacto conmigo y no me olvidaré nunca. Recuérdale a Dios el pacto. Recuérdale a Dios el pacto porque Él va a bendecir a tu familia, a tus hijitos, a tus pequeñitos, a tus nietos. Ahí está encerrada la bendición. Oh Dios, cuánto deseo la casa de Dios. Cuánto deseo la casa de Dios, que se abran las puertas. Mi familia corre siempre a la casa de Dios. El día que está separado para Él. El lugar del pacto, el lugar para decirle, Señor, aquí estoy. Estas cosas no caminan bien, ayúdame, Señor. Tú tienes un pacto con tu pueblo. Oh, my God. Amén. En esos días, claro, en el Antiguo Testamento, la consagración era el corte en el prepucio del miembro masculino. Ay, Señor. Y todavía el pueblo de Israel, a los pequeñitos son circuncidados en sus prepucios chiquititos. Pero circuncidar hombres grandes. ¡Wow! Yo dudaría eso. Ay, Señor. Y ahí estaban esos hombres haciendo pacto con Dios. Con el sol abrasador, sin medicinas secantes para esas heridas. Ahí estaban. Hicieron un pacto con Dios. Por eso cuando vino la crisis y todo el mundo se desconcertó, el profeta volvió al lugar del pacto, a Gilgal, el lugar de consagración, el lugar de dolor y de sangre. Eso fue ayer, en que los días de consagración eran en el prepucio de la carne, pero ahora nuestra consagración es en el prepucio de nuestro corazón. ¿Cuántos que me están escuchando se están preparando para volver al lugar de pacto? Ese lugar de pacto que sí marcó mi vida y la tuya, y la de tus hijos, y de los hijos de tus hijos. Yo lo que más anhelo, lo que más espero, que mañana termine todo esto y nuestros templos se vuelvan a abrir.
y ver a los hermanitos de distintas denominaciones, a sus distintas casas de oración. Es una alegría. Va a ser un espectáculo que me va a hacer llorar seguramente. Esto tenemos que hacer en crisis. No desconectarnos del lugar de pacto. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Eliseo provocó la provisión en el día de crisis. Eliseo la provocó. Aleluya. ¿Tú la quieres provocar? Yo la quiero provocar. Yo la quiero provocar. Él provocó la provisión en el día malo, en el día de crisis. Y al hacerlo, él estaba proclamando tres verdades. Tres verdades. Y yo quiero que usted las proclame conmigo. No me entregaré a las circunstancias adversas. Repítalo eso en su corazón. No me entregaré a las circunstancias adversas. Segundo, no me entregaré al espíritu que reina en el ambiente, en la gente, en los comentarios, y que esto aquí, que esto allá. No me entregaré a eso. Usted tiene una información directa del trono, del rey. Tiene comunión con el rey. Y tercero, no me entregaré a los sentimientos de mi alma. Esa alma que baja y sube. No me entregaré a eso. No seré guiado por eso. Seré guiado por el pacto que tengo con Dios. Seré guiado porque estoy en Gilgal, recordando que en ese lugar yo le di mi corazón a Dios. Y Él hizo la circuncisión, no en mi carne, pero en el prepucio de mi corazón y de tu corazón. Aleluya. Eliseo hizo todo lo opuesto a lo que dictaba la situación. Él en ese momento, dice, pongan una olla grande. ¿A quién se le ocurre hablar de olla grande en crisis? Y el profeta dijo, traigan una olla grande. Pero los profetas y el pueblo de Dios, si hay un tiempo para creer en la abundancia, ser generosos, confesar la palabra y provocar la abundancia, este es el tiempo que va a ser notoria la diferencia. ¿Me está escuchando? En tiempos difíciles, solo la gente de fe reacciona y hace algo diferente a los demás. En el versículo que estamos leyendo acá, en el capítulo de Segunda de Reyes, dice que él dijo, pongan una olla grande y hagan un potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierba y halló una como parra monté y de ella llenó su falda de calabaza silvestre y volvió y las cortó y lo hizo el potaje ese. Pues ni sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces el profeta dijo, traigan harina, y él la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Aleluya. Aleluya. Amén. Esto es fe en días de crisis. Gloria a Dios. Quiero destacar algunas cositas más antes de ir cerrando. El profeta dice que cuando la gente empezó a comer, se dieron cuenta que ellos dijeron, hay muerte en esa olla, algo pasó. Hay muerte en esa olla y no lo pudieron comer. Y el profeta dice que esparció
dijo, tráiganme harina, y esparció harina en la olla. Y dijo, den de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Aleluya. Algo esparció él. Dijo, traigan harina, y la esparció y dio de comer. Y no hubo más mal en la olla. Me gustaría ser bien profético, decir, vamos a dar de comer. Vamos a esparcir harina, la harina de la palabra de Dios, la harina del amor, la harina de la bendición. Y dice que no hubo más mal en la olla. Dios tiene una receta para frenar todo tipo de mal. Vino entonces un hombre de Baal-Lisa, y el cual trajo a varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Y entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a derramar harina. Vamos a tener que sembrar. Esto hizo este profeta tremendo, este Eliseo. Esto lo hizo en crisis. Este hombre solo se paró frente a la crisis y las cosas fueron cambiadas. Vamos a derramar harina donde a la gente decía que hay muerte. La harina representa la palabra de Dios. La palabra es más poderosa que las circunstancias. Se lo repito, por favor. La palabra es más poderosa que las circunstancias. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán. Los malos pasarán. Los egoístas pasarán. Los dictadores, los asesinos pasarán. Pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Siempre estará vigente y presente. Siempre estará ahí. La palabra es más poderosa que las circunstancias. Diga eso conmigo. La palabra es más poderosa que las circunstancias. Las circunstancias tienen que rendirse a la palabra del Señor. Amén. La gente y los expertos pueden decir que todo está mal, pero un profeta sana la olla. Aleluya. Aleluya. Con la humildad de un profeta. Todos discuten y todos hacen proyectos y analizan, pero el profeta sana la olla. Aleluya. Un experto puede definir el problema, pero un profeta sabe que hay un remedio, la palabra de Dios. Cualquier persona define el problema, pero no cualquiera resuelve el problema. Y la palabra de Dios tiene el poder porque está cargada de bendición para hacer los cambios. Eliseo provocó la provisión. Él la provocó. Porque los milagros son provocados. La cosecha vendrá hacia donde usted está. Voy a repetir eso. Escúcheme bien. Hermano y hermana de Viña del Mar, de Santiago, del extranjero, ¿dónde están? Escúcheme esto. La cosecha vendrá hacia donde usted está. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque mi Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán. Te seguirán todos los días de tu vida. Por eso volvamos al lugar del pacto. Hagamos lo que hizo el profeta en crisis.
no hizo nada más que ir derechito al lugar donde él tuvo el primer encuentro con su Dios, el lugar del pacto. ¿Qué va a ser lo primero en su agenda? ¿Cuál será su primer movimiento? ¿Dónde va a dirigir sus pasos cuando ya por cadena y se avise radialmente por televisión que todo ya pasó y que estamos en normalidad? ¿Dónde va a ir usted? Si usted es un hombre y mujer de pacto, ¿dónde va a ir? Ay, me voy de vacaciones, pastor. Ay, me voy al Caribe, pastor. Ay, me voy a las montañas, pastor. ¿Qué? Yo lo único que quiero es que esto pase para ir al lugar de pacto y decirle gracias, Dios. Gracias, Dios, porque pudo haber sido peor. Pudo haber muerto más gente. Y tú nos guardaste. Guardaste mi familia. Guardaste mis hijos. Guardaste mis nietos. ¿Cómo voy a arrancar del lugar del pacto el día que Él confirme su mano de bendición en nuestra nación y en las naciones? Jamás ocurra eso, hermano. Lo primero, ir a Gilgal, al lugar del pacto. ¿Sabe que Gilgal fue un lugar de dolor, de sangre, de lágrimas? Sí, porque en ese lugar, ahí en Gilgal, usted lloró las lágrimas cuando se encontró con el Señor. Ahí en Gilgal, usted le dijo a Dios, estoy mal, estoy desahuciado, mi familia está rota. Ahí en Gilgal fue que Dios me sanó de todas mis heridas que me causó la droga. En Gilgal, ¿cómo yo voy a cometer tal pecado de que cuando esto se normalice, yo me vaya a tomar una jornada de vacaciones? No. Lo primero que tengo que hacer es volver al lugar del pacto por amor al Señor, por amor a mi familia, por amor a mis hijos, a mis nietos. Debo estar en el lugar del pacto para decir, Dios, gracias que tu palabra la cumpliste. Pasamos un desierto grande y espantoso, pero tú nos guardaste. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que el Señor nos bendiga. Voy a terminar. Oh, Dios. Tendría predicar para mucho rato, pero no, voy a ser bueno con usted. Aleluya. Vamos a terminar. Aleluya. ¿Te acuerdas que en esa comida que hicieron al principio salió mala? Metieron cosas mezcladas. Pero cuando Dios está en un proyecto contigo y conmigo, te puedes equivocar. Ellos se equivocaron, tiraron cualquier cosa ahí a la olla y cuando comieron dijeron, esta olla, esta comida no se puede comer. Y el profeta sacó una palabra de Dios y le dice, echen harina ahí, harina. Y cuando eso se tiró, la gente pudo comer del potaje, de esa cazuela, que lo quiera, no sé. Y pudo comer y nada pasó, todo estuvo bien. Yo creo que cuando esto empiece a limpiarse, la iglesia tiene que servir. Vamos a echar harina por todas partes. Vamos a alimentar a mucha gente. Vamos a consolar a mucho pueblo. Vamos a compartir. Vamos a abrazar, ya que por mucho tiempo nadie se abraza, ¿no? Y uno se acostumbra, nosotros nos acostumbramos al abrazo y ya para mí me parecía ya siempre la distancia y el codo y lo que sea, ya eso ya va a pasar. Vamos a derramar harina para sanar la olla donde se va a alimentar el pueblo de Dios.
vamos a sanar eso. Vienen días de bendición. No te rindas. No llores, sécate la lágrima. Vienen recompensas del cielo. Vienen tiempos nuevos. A todos los fieles, a todos los amigos, a todos los que han derramado lágrimas, a todos los que han pasado por ese valle difícil, a todos los que estamos en Gilgal, en el lugar del dolor, el lugar del pacto. Pero en ese pacto estamos asegurados tú, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos y todas las generaciones. Tu trabajo, tu provisión diaria. Esto es lo que Dios hace en el pacto. En Gilgal. Él vio correr tu sangre en Gilgal. Él vio tu corazón herido en Gilgal y te sanó. Y de ahí tu vida nunca más fue la misma. Así que con amor te he compartido este mensaje que me lo predico yo, porque yo soy uno de los que tengo que ir a Gilgal a recordar de donde tú me sacaste, Señor. Todo lo que hiciste por mí, mi Dios. Y yo bendigo al pueblo que me está escuchando ahora y le deseo que esta fe esté firme en tu corazón. Ya llegará la hora de abrazarnos y de volver al lugar del pacto, a la casa de Dios. Padre, muchas gracias por esta palabra. Qué tremendo, Señor. Que estos hombres, Señor, nos dejan un legado, una enseñanza, para no olvidarnos de Gilgal, donde tantos hombres y mujeres hicieron pacto contigo, en dolor, en sangre, pactaron contigo, Señor. Y ellos no se imaginaban que ese pacto tú nunca lo quebrantarías. Y en las horas de crisis, en las horas de tormentas, Gilgal sería el lugar de refugio, sería el lugar de protección. Gracias. Todos tenemos, Señor, un Gilgal donde refugiarnos en la tormenta y en la crisis. Y yo bendigo a tu pueblo para que estas palabras fortalezcan la fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga ricamente. Estaremos ya de vuelta en la próxima proyección de la palabra y para seguir creciendo en la fe. Dios los bendiga. Los quiero mucho.